Queridos hermanos, vamos a continuar estas reflexiones sobre el carisma del Padre Kientenich. Decíamos al inicio que es muy importante tener una claridad al respecto, porque de otra forma, en nuestro apostolado, nosotros somos un movimiento apostólico, esencialmente, ¿no es cierto?, tenemos que entregarlo. Si el Señor les dio ese carisma, es para la iglesia. Y si nosotros no lo conocemos bien o no lo vivimos o tratamos de vivir, entonces se frustra lo que quería el Señor y lo que quería el Padre Kientenich. Por eso todo lo que estamos haciendo va en esa línea. Yo les decía también, es una etapa de post-mortem fundadores, después de la muerte de fundadores, que hay que refundar, ir a las raíces, a lo más esencial, para aplicarlo, evidentemente, en la situación actual. Ahora, hicimos un recorrido, ¿no es cierto?, de introducción, después planteamos, el Padre Kientenich trae una espiritualidad distinta, una pedagogía distinta, pero eso, su trascendencia la entendemos solo si vemos el contexto general histórico de la espiritualidad en la Iglesia y lo que está pasando en la cultura. Y eso lo vimos muy ampliamente, pero también muy por encima, digamos, porque no podemos meternos en cada cosa a fondo. Eso queda para ustedes como tarea después. Vimos la influencia de San Agustín, la espiritualidad que acentuaba lo sobrenatural, a Dios, la causa primera, y que lo demás, ¿no es cierto?, el mundo estaba, por así decir, herido por el pecado original, etc. Eso se extiende al comienzo, siglos V, VI, toda la Edad Media, y sigue hasta mediados del siglo XX, prácticamente. Esa espiritualidad con el cuño agustiniano sigue actuando, y veíamos en el librito de ese Kempis como un ejemplo de hacer popular, digamos, ese tipo de espiritualidad. Pero después vimos el desarrollo histórico temporal, el Renacimiento, empieza el racionalismo, Descartes, el idealismo y el desarrollo industrial increíble que ha tenido el mundo a partir del segunda mitad del siglo XIX hasta ahora. Y ahí se produce, ¿no es cierto?, cada vez más la separación de fieles de la Iglesia que buscan a Dios, que encuentran a Dios en la liturgia, en la palabra, en la oración, pero no en la vida, no ahí en el trabajo, no donde se realiza su vida, no están en un convento, ellos tienen que vivir con el mundo y en el mundo. ¿Y Dios dónde está? Y la espiritualidad no se los da. Y ahí les planteé, más o menos vimos más en detalle, ¿no es cierto? El Padre Kientenich quiere aportar a la Iglesia otra manera de vivir la fe, otra espiritualidad y por lo tanto también otra pastoral. Y les dije, esa pastoral, ¿cuál es el centro para el Padre Kientenich? Es la armonía de lo divino y lo humano, de Dios y mundo. La relación de lo natural y de lo sobrenatural. Ese es el núcleo. Él habla en este contexto de la psicología, sociología, filosofía, teología de las causas segundas, aludiendo a algo que es un lenguaje que Santo Tomás lo elaboró, donde se dice, digamos, no hay una oposición entre la gracia, el don de Dios y la naturaleza, que también la creó Dios, entre Dios y mundo, etc. Y dimos un paso más y dijimos, esa nueva espiritualidad Padre Kientenich la vio en María. En María como el ser humano, digamos, más perfecto creado por Dios, en el cual resplandece justamente la unión de lo divino y de lo humano. Y nos introdujimos un poquito más en el mensaje evangélico de esta armonía en la Virgen María, de lo divino y de lo humano, de la relación con Dios y de la relación con los hombres aquí en la tierra. Es una santidad, ya no en el convento, sino que en medio del mundo la suya. Y el Padre Kientenich nos dice,
yo lo vivía en ella. Mi amor a ella, que lo tuvo desde pequeño, ¿no es cierto?, le hizo adentrarse vitalmente en este mundo de la relación orgánica de lo divino y de lo humano. Padre Quentin pasa por crisis después, pero dice, al final, cuando ya me ordené, yo ya había superado mis problemas, estaban también en torno a esto, no nos hemos detenido aquí en ello, pero ya sé la solución, ya sé lo que pasa hoy día. Yo lo viví personalmente. Y por eso puedo ayudar a otros a que apliquen esta receta, por así decir. Pensar, el tema de armonía, naturaleza y gracia. ¿Qué pasa después? El padre empieza a trabajar, etcétera, etcétera, empieza a aplicarlo. Y ya al comienzo le había dicho, bajo la protección de María, mirando el tiempo actual, queremos esto y todo esto otro. Pero ya en los años 30 se va notando que el ambiente eclesial, sobre todo en las capas superiores, más doctrinales, por así decir, o más formadas, doctrinalmente hay una resistencia. Lo mariano no tanto. Recuerden que entre medio estaba en el tiempo del Renacimiento, después, ¿no es cierto?, la reforma de Lutero, que había llevado lo de San Agustín ya a algo herético, digamos. Pero eso estaba en el ambiente. Y entonces, no virgen tanto, no tanto virgen, no tanto Roma, etcétera, etcétera. Y eso hace crisis en los años 35, donde en Schoenstatt el padre hablaba de un contrato bilateral entre la Virgen y nosotros y la Virgen. Era el lenguaje de ese momento, todavía no hablaba de la alianza de amor, pero es eso. Esa alianza de amor, ese contrato bilateral gratuito, explicaba el padre Quentin, no es correcto hablar, decían, de eso. No puede ser un contrato con la Virgen ni con Dios, digamos. Y ahí hay una crisis que el padre la aborda, responde, pasa un poco esa crisis, pero empieza el problema por otro lado con el nazismo, empieza todo el desarrollo que sabemos histórico, ¿no es cierto? Y dando un salto de 10 o 12 o 13 años, posteriormente, 1935, 1940 10 años después, 45, sale libre, y el padre empieza a llevar ya esto que había probado, vivido con los suyos, quiere entregárselo a la iglesia. Y de nuevo viene otra crisis grande, donde no entienden no solo lo de la Virgen y Cristo, la armonía, digamos, que hay en ello, de la vinculación a la Virgen y al Señor, sino que ahora el problema es la vinculación al Padre Quentin. Van a vincularse al Padre Quentin y dónde está Cristo. Y hablan, los que vieron el curso del 20 de enero, ¿no es cierto? Ahí está detallado todo. Las hermanas rezaban en el Padre, con el Padre, para el Padre, y el visitador dice, no, de ninguna manera, digamos. Aquí en Cristo, por Cristo y para Cristo, bueno, no, este Señor. Y el visitador hace que el Padre Quentin tenga que salir de Schoenstatt y después termina en Milwaukee. Pero es en el fondo lo mismo. Es la incapacidad de ver la relación entre, en este caso, dos personas, Cristo y María, María y Cristo, o el Padre Quentin y Cristo, o las hermanas marianas y la entrega a la iglesia, qué sé yo. Todo eso es lo mismo en el fondo. Hay, dice el Padre Quentin, y lo formula ya más claramente, dice, hay un modo de ser mecanicista, un modo de pensar mecanicista. Y hay un modo de amar mecanicista. Y hay un modo de vivir mecanicista. ¿Qué quiere decir con eso? Se es incapaz de ver realidades diversas en armonía. A ver, vamos a mostrarlo con ejemplos quizás. Yo no puedo ver, por ejemplo, la realidad del varón y la mujer, sino que opuesta. O sea, una lucha entre el feminismo y el autoritarismo virilista, digamos, por así decir. No ver que los dos tienen razón de ser en sí mismos, que son importantes,
su diversidad, pero que se compagina eso, que está pensada por Dios como una complementación. Así como la realidad de Dios y la realidad del mundo son distintas, pero se armonizan, está una en la otra. Piensen ustedes el problema tan de nuestro tiempo, ¿no es cierto?, de persona o comunidad. Tenemos un individualismo increíble por todas partes, digamos. Y por otra parte, una masificación impresionante. O regímenes, digamos, que son colectivistas, que el individuo, digamos, aquí lo que cuenta es el partido, lo que cuenta es la masa, lo que cuenta, se fijan, una imposibilidad de compaginar la persona y la comunidad. O piensen ustedes, otro gran dilema también relacionado a esto mismo, que es la autoridad y la libertad. Venimos gritando siglos, libertad, libertad, libertad. Pero el problema es y la autoridad nos molesta, quitemos la autoridad. Digamos, la sustituimos a veces por una autoridad, digamos, que pasa a ser lo mismo que la otra autoridad. Que pasa por encima de los demás, que domina, que manipula, etcétera, etcétera. No se conjuga ser libre con que haya una autoridad. ¿Me entienden? Es un problema muy real hoy día. Y el padre Kentenich lo clasifica así, dice, hoy día las personas no saben pensar orgánicamente. Es el pensamiento, dice él, del o persona o comunidad, o hombre o mujer, o esto o lo otro, digamos, siempre así. En todo es así, o, y no el y persona, y comunidad, y autoridad, y libertad. ¿Se fijan? Plantea, digamos, aquí hay un pensar enfermizo. Y ese pensar enfermizo, dice el padre Kentenich, explica un poco, dice, viene ya en la dicotomía esta de Dios y mundo, pero también en lo que empezó después del Renacimiento, con el racionalismo. O sea, la diosa razón. Lo que importa es lo que yo pienso, o el idealismo alemán, donde ahí tomó fuerza, digamos. O sea, la realidad está allá. Yo lo que pienso, yo lo que veo, yo, eso es lo real. Y lo demás, fíjate, se pasa por encima de los hechos. No se es capaz de ver en eso, ¿no es cierto?, en los hechos, lo que hay de relación con otros hechos. Sino que de ahí, dice el padre Kentenich, hay otra cosa que también se suma a esto, que es el pensar científico. Después del racionalismo, idealismo, viene la tecnología, digamos, se analiza todo, pero se parcializa, se ve las cosas, esto acá, esto allá, pero no se ve la relación íntima entre todo eso que compone la realidad. Se es, dice el padre, como una máquina. Cada parte, ¿no es cierto?, está separada, pero no funciona junto esto. No se ve la íntima o la interrelación íntima que existe entre las partes. Y por eso, cuando entramos nosotros al mundo religioso, no se compagina lo que es una vida, digamos, de relación a Dios, de oración, con mi vida de trabajo. ¿Dónde está Dios aquí? No se ve la presencia de Dios acá. Y nos quedamos solamente, dice el padre Kentenich después, en un pensar puramente materialista. Se borra lo trascendental, no cuaja con esto, se borra lo trascendental. Dios, religión, ya lo vimos ya también en otra ocasión antes, ¿no es cierto? Borramos eso. Para yo ser dueño de mí mismo, del mundo, de mi poder, digamos, por la ciencia y por la técnica. El pensar mecanicista es el que impide todavía para muchos, ver que el amor a María, que la entrega a María, no me separa de Dios. Y que en María está Cristo. Y si yo me uno a la Virgen y la veo a ella,
como realmente ella es, entonces yo encuentro a Cristo. Fíjense que cuando nosotros empezamos el movimiento acá, había un obispo muy importante también en la iglesia chilena que nos decía, digamos, Schwentate es demasiado mariano, o sea, la Virgen es una nave lateral de la iglesia. Tenemos que ir a Cristo, Cristo es lo importante. Claro que es importante, pero también, visto orgánicamente, en el plan de Dios, psicológicamente y pedagógicamente, más importante la Virgen. Porque sin ella yo no llego a Cristo. Y Cristo se me hace vital a mí en María. Y si no, vamos a tener una religión que vamos a hablar de Cristo, podemos hablar del Evangelio, ideas religiosas, ¿no es cierto? Podemos explicar todo el cuerpo místico de Cristo, todo lo que queramos, pero la vida no está. O hay una devoción, como decía, que también separa la realidad de Dios y lo que Dios quiere que hagamos en el contexto del Evangelio, de la moral, con mi piedad. Es largo explicarlo esto, ¿eh? No podemos hacerlo tan fácilmente. Ustedes pueden ver esto en el libro que publicamos sobre el 31 de mayo, una misión para nuestro tiempo. Ahí está bastante más detallado lo que es el pensar mecanicista. Vamos a ver después el pensar orgánico. Voy a leerle, eso sí, un trozo del padre Kentenich que me parece muy, muy significativo. Es un escrito de él del año 1955, cuando estaba en Milwaukee. Habla del pensamiento del organismo, o sea, de esta armonía, ¿no es cierto?, que ve las partes en su conjunto y el conjunto en las partes. Dice, es el punto arquimédico, es lo decisivo. Dice, explica, no debe olvidarse que según nuestra visión, se trata aquí del punto arquimédico, desde el cual el mundo actual, con sus multifacéticas y desorientadoras crisis vitales, puede y debe ser levantado desde sus goznes. O sea, la problemática actual no la vamos a solucionar sin esta nueva manera de pensar orgánica, que venza el pensar mecanicista. Dice, continúa, debe recordarse además que nosotros hemos colocado la idea del organismo en su universalidad y en su misión para el tiempo actual, en la misma línea con las seculares concepciones de un San Agustín y de un Santo Tomás. Se lo podemos entender mejor ahora después de todo lo que hemos hablado. O sea, planteamos esta nueva posición. Vimos lo que planteaba San Agustín, las consecuencias, vimos lo que planteaba Santo Tomás, pero que quedó en la teoría. En ese plano me estoy moviendo, dice el padre Kentenich. Para lo que fueron ellos, para la antigüedad y para el cristianismo de la antigüedad y el medioevo. Señalamos la idea del organismo como la fórmula, escuchen esto, como la fórmula salvadora a la que pueden reducirse todos los esfuerzos útiles de reforma. Más claro no puede estar, ¿no es cierto? Por lo tanto, si nosotros queremos aplicar el carisma del padre Kentenich, él lo resume en una manera de pensar, de amar y de vivir, orgánicas, contrapuesta a una manera de pensar mecanicista, ¿eh? O disgregadora. Y eso el padre Kentenich lo aplica en todas las dimensiones. Nosotros vimos ahora un poco más el pensar. Vamos a dejarlo aquí para no recargar tanto, pero después vamos a introducir un poquito más ahí en la profundidad de este pensar, amar y vivir orgánicos.